Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Sería usted tan fino de ponerse de pie, vamos a leer la palabra, por favor. Te invito para que abra su Biblia en Deuteronomio, capítulo 15, verso 17. Deuteronomio, capítulo 9, verso 17, por favor. Deuteronomio, capítulo 9, verso 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomé las dos tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos delante de vuestros ojos. Espíritu Santo, por favor, toma control de este lugar. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Ayúdame a seguir tus instrucciones, qué hablar, qué decir y cómo decirlo. Edifica tu pueblo y háblame a mí también, porque yo también soy oveja de tu prado y yo también necesito que tú me pastorees. Muchas gracias por esta preciosa congregación que ha venido a ser enseñados, instruidos, consolados y exhortados juntos conmigo. Eres tú el Señor, el hacedor de todo. A ti la honra, la gloria y el honor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. En este texto tenemos un océano de enseñanzas, pero vamos a ver solamente unos pocos aspectos de lo que hay escondido en esta parte de la palabra. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las cosas que perdemos, de las bendiciones que se escapan de nuestras manos, porque no vivimos en un ambiente no ascético ni de perfección, sino en un ambiente de santidad, de consagración, de entrega. La mayoría de nosotros no concebimos que Dios pueda ser celoso, exigente y estricto con su palabra. Normalmente, por nuestro trasfondo pagano, porque venimos de una cultura pagana, de religión, de ritos, lógicamente cuando entramos al reino de Dios a través del sacrificio de Cristo y que Él nos inscribe en su reino para que seamos herederos de las promesas de Abraham y receptores de las bendiciones de Dios, no cumplimos ese perfil. El Señor había sacado al pueblo de Israel donde estaban esclavos durante 400 años. Eran hijos de Dios, pero esclavizados por los egipcios para que construyeran sus ciudades a base de látigo, a base de ofensas, de insultos, y cumpliendo la promesa que el Señor le había hecho a Abraham de sacarlos, llegado el Kairos, el tiempo de Dios, una famosa noche de la Pascua, cuando se inaugura la Pascua, con el sacrificio del Cordero, con la sangre puesta en los dinteles y con la muerte de los primogénitos de Israel, de Egipto. Mientras todos lloraban, Israel preparó todas sus cosas y salió al desierto, camino a la tierra prometida. Sin embargo, en el trayecto, el pueblo de Israel, a causa de la costumbre
de ver las maravillas de Dios, de ver el maná siendo derramado todos los días, de ver la protección de Dios durante la noche, de ver la sombra que los cubría del sol, del desierto, fueron cayendo en una apatía religiosa y se fueron olvidando de creer y de vivir para Dios. Todos nosotros hemos sido liberados en dos niveles, liberados del pecado que nos envolvía y de la esclavitud hacia el mundo. Hemos roto, o sea, el Señor ha roto esas cadenas a nuestro favor. Pero a través de las bendiciones que Él empieza a derramar, que apenas son un atisbo de lo que Él quería darle al pueblo, ellos se acostumbraron. Y se acostumbraron a ver a un hombre como su guía, y sin darse cuenta, fueron derivando poco a poco en dejar de confiar en Dios para confiar en algo visto. Eso pasa con nosotros muchas veces. Hay muchos cristianos que con el devenir del tiempo asisten a la iglesia, acompañan en los actos, Santa Cena, bautismo, los cultos, pero a medida que va pasando el tiempo va cayendo como un sopor espiritual y empezamos a quitar los ojos de Cristo y empezamos a ponerlo en los hombres o en el sistema o en las costumbres de las gentes que nos rodean, porque vemos que a otros no les pasa nada. Vemos que siguen igual, que aparentemente sus vidas siguen siendo prósperas, bendecidas, y que a pesar de que no viven una vida tan estricta como la que el Señor espera, son bendecidos, sin darnos cuenta, por supuesto, que por dentro son muertos vivientes, porque lo primero que muere es la fe, lo primero que muere es la confianza en Dios, y lo primero que muere, lógicamente, es la relación con Dios. Y qué horrible el resultado, porque empezamos a vivir como exigiéndonos algo que ya no está en nuestra capacidad de hacerlo, tratando de cumplir un estándar que ya no estamos preparados ni listos, y muchas veces ni queremos hacerlo, pero ahí estamos, tratando de fingir algo que no es cierto. Nos empezamos a convertir en actores de una tragedia en donde nuestra familia, nuestros hijos, nuestra ascendencia empieza a sufrir las consecuencias. Eso pasó con este pueblo. El maná, la nube, el agua, la roca, todo se fue convirtiendo para ellos en una rutina religiosa. Ya no había por qué clamar, ya no había por qué orar, por qué doblar la cerviz, porque todo estaba ahí. Se dieron por satisfechos y por merecedores, o como el título que identifica este mensaje, se creyeron muy dignos de recibir el favor de Dios. De esa manera, cuando el Señor llama a Moisés que suba al monte para darle la ley que iba a regir la conducta del pueblo, pasa 40 días y 40 noches en comunión con Dios. Y yo quiero que usted me ayude a imaginar el gozo y la alegría de Moisés cuando está platicando con Dios, viendo el dedo de Dios forjando las tablas de la ley. Cómo Dios posiblemente, a través de su poder que no puedo explicar, le dio forma a las tablas que en nuestra mente todavía están. Si yo le pregunto a usted cómo serían las tablas, me va a dar la figura que hemos visto todos en algún periódico, alguna revista, en algún artículo de internet. 2 tablas con unas letras hebreas. Ahí estaba toda la ley, ahí estaba toda la palabra. Dicen los estudiosos que
cuando el Señor le dio a Moisés esas tablas, flotaban sobre esas letras otras letras que eran el significado de lo que estaba escrito, que es lo que en este siglo el Señor nos está permitiendo ver, que por sobre la tinta, escarbar un poquito y ver qué hay debajo de la tinta, para poder entender los misterios escondidos. Porque el Señor lo promete: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que están ahí, que tú no conoces. Porque el mayor regalo que Dios pudo haberle dado a los israelitas no fue el maná, no fue la roca que les daba agua, ni siquiera fue la tierra prometida. El mayor regalo que les pudo haber dado era su palabra, porque ahí estaba toda la sabiduría del mundo, ahí estaba todo el conocimiento y todas las respuestas que iban a necesitar cuando entraran a la tierra prometida. Cuando fueran por su camino y las tribus nómadas del desierto los tentaran para ir a adorar dioses falsos, ahí estaban las respuestas con las que ellos podrían haber evitado caer en esas cosas. La mayoría de nosotros, cuando empezamos a dejar de oír palabra de Dios, empezamos a oír otras palabras. Cuando nosotros nos empezamos a ausentar de la presencia de Dios, cuando nos empezamos a ausentar de la coinonía con el pueblo, que es quien nos fiscaliza, porque por eso es que nos congregamos. De ahí sabemos perfectamente que en lo personal yo tengo que rendirle cuentas a ustedes. Si yo dejara de venir una semana completa, automáticamente más de alguno de ustedes tendría la obligación de averiguar qué me pasó, por qué no he venido, por qué no estoy, si soy parte de un cuerpo. ¿Qué se me hizo el dedo? ¿Qué se me hizo este órgano? ¿Dónde está? ¿Por qué no está completo mi cuerpo si me lo mutilan? Cuando usted deja de asistir a la congregación, deja de escuchar palabra, y aunque vea internet y escuche otros mensajes, el problema está en dónde lo puso Dios. El Señor puso a este pueblo en el desierto porque eran sus hijos y ahí los quería instruir, no en Egipto, no en Madián, donde estuvo Moisés hospedado 40 años, no en Ur de los Caldeos como con Abraham. Dijo: sal de ahí, quiero tener relación contigo donde yo te diga. Por eso, a lo largo de la Escritura, con la ley de los sacrificios, sabemos perfectamente lo que dice: y me ofrecerás un sacrificio en el lugar que yo te diga, no donde tú quieras, es donde yo te diga. Pero lógicamente nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad, y eso nos lleva a la pérdida de bendiciones. No es el tamaño del templo, no es la calidad del predicador, no es el mensaje en sí, es el mensaje que lleva el mensaje. Y ahí es en donde mucho pueblo pierde la bendición de Dios. Así que mientras el Señor está hablando con Moisés, este pueblo que tenía todo, tenía asegurado todo para su caminar por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, el Señor les preparó el mejor regalo que podía haberles dado: era su palabra. Cuesta entender esto mientras uno es joven o mientras uno es autosuficiente, creyendo que no hay que ser tan exagerados. Pero debo decirles que Dios sí es exagerado, tremendamente exagerado y muy celoso. Entonces, durante esos 40 días y 40 noches que Moisés pasó con el Señor, lógicamente para Moisés fueron minutos. Era tan delicioso estar viendo a Dios, hablando con Dios, explicándole los tesoros escondidos
en estas tablas. Y con mucha emoción, con un gozo tremendamente grande, me imagino, Moisés baja del monte porque oye bulla allá abajo. El Señor le dice, oye, están adorando a otros dioses. No, le dice, deben estar contentos porque les voy a llevar tu palabra, Señor. Deben estar felices porque les voy a llevar el mejor regalo que tú puedes enviarles. Eso es. Cuando baja unos metros del monte encuentra a Josué y Josué le dice lo mismo. ¿Oyes las alabanzas? Y Moisés afina un poco más el oído y dice, yo creo que son cantos de guerra. Hay una confusión entre Josué y Moisés. Aunque Dios le dijo de qué estaban haciendo, Moisés no quiso creerlo. Moisés era tan noble, tenía tan el corazón de Dios, que no creía que el pueblo estuviera haciendo algo que era incorrecto. Y ese es nuestro dilema. Yo no puedo creer como pastor que usted deja de venir porque está enfermo, porque no tiene para la camioneta, porque no tiene para la gasolina, porque llovió. No puedo creerlo. Quiero creer que es porque hay una fuerza extrahumana que usted no logra vencer. No puedo creer que usted pierda el amor por la palabra los martes. Me cuesta concebir que usted pierda el amor, aquel primer amor por la palabra de los jueves. Me cuesta concebirlo, lo respeto, no estoy exigiendo nada. Espero no ver a muchos el próximo martes presionados por el qué dirán. Estoy hablando de Moisés, pero aprovecho para meter esta cuña, si me lo permite. Para Moisés era difícil concebir que mientras él estaba hablando con Dios, buscando el néctar, buscando ese manjar de la palabra, que mientras Moisés estaba en intimidad con Dios para que Dios le diera el mensaje propicio para alimentar al pueblo, ellos estuvieran en otro nivel. Moisés pensó, son cantos de alabanza, Josué. No, Moisés, son cantos de guerra. Pero Moisés viene con esa idea íntima del amor por el pueblo y viene bajando todavía con las 2 tablas de la ley, esperando que cuando él bajara el pueblo inclinara su cerviz, porque las tablas, dicen los comentaristas, despedían un fulgor, despedían una luz inexplicable, y que cuando ellos lo vieran bajar del monte, ellos fueran impactados. Pero ¿qué pasó? Cuando Moisés llega al campamento, encuentra al pueblo adorando a un becerro de oro, adorando un ídolo. Televisión, pereza, sueño, orgullo, soberbia, arrogancia, autosuficiencia. No, yo no necesito tanto. Con el maná, con el agua, con la nube estoy contento. ¿Para qué más? Y Moisés, cuando ve eso, e incluso mira a su hermano dirigiendo al pueblo, para él fue un golpe terrible. Para él fue un golpe moral, espiritual, material e incluso personal. Yo no esperaba esto. Yo no creí que el pueblo fuera capaz de hacer esto. ¿Cómo fue posible? Y con las tablas en la mano y el pueblo dándole la espalda, adorando a un becerro de oro, echándole a él toda la gloria, echándole al trabajo, a los títulos, a los logros humanos, dándole la gloria y la honra. Y Moisés, viendo todo eso, con una inutilidad terrible, con las tablas en la mano, siente que algo le hierve en el corazón.
Siente que algo se destruye en su interior. Aquel gozo que traía de traer la palabra, el mensaje, el tesoro más grande que puede darnos Dios, se encuentra con que el pueblo ya le había dado la espalda al Dios que había hablado con él. Hazme favor, hermano Pablo, ponme verso 14. O verso 13, por favor, para ir en contexto. Verso 13. Y también me habló el Señor diciendo, he visto a este pueblo y en verdad es un pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y de ti haré una nación más grande y más poderosa que ellos. Le está hablando Dios a Moisés, porque Dios ya los vio. No hay nada que Dios no vea de lo que usted hace. Nada. No hay nada oculto a sus ojos. Sigue diciendo, y volví y descendí del monte mientras el monte ardía con fuego, y las 2 tablas del pacto estaban en mis 2 manos. Terrible. Y el verso 16 es un corolario. Y vi que en verdad, algo que él no creía, Dios se lo había dicho. Moisés, el pueblo está pecando. No, Señor, se están alabando, oye la música. Sí, pero no es para mí, Moisés, es para sus dioses, es para sus vicios, es para para el culto de su personalidad, Moisés. No te engañes, hijo. No, Señor. Yo no puedo creer que con todos los favores que le has hecho al pueblo desde que salimos de Egipto, te estén dando la espalda. Sí, Moisés. Te cuesta creerme porque tú eres demasiado bueno. Es más, quiero decirte, quieres ser más bueno que yo. Y vas a ver el resultado. Y entonces en el verso 16, y vi que en verdad no lo creía. No creí que el pueblo se engolosinara con otras cosas y que aquel amor que decíamos tenerle al Señor se fue apagando paulatinamente. El trabajo, los estudios, las cosas materiales fueron engrosando el corazón. Es que allá me invitan, pastor. Es que allá me llaman. Es que allá sí me ven. Sí, pero ¿y dónde fue donde Dios te dijo? El culto a la personalidad. Hay quienes sirven al servicio de Dios, pero no están sirviendo a Dios. Están sirviéndose a sí mismos. Y ese es un peligro en el que yo mismo puedo caer. Servirme a mí para la fama, para el nombre, para el levantamiento, y no servir a Dios. O sea, servir al servicio. Y entonces Moisés sigue diciendo, y vi que en verdad habíais pecado contra el Señor vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición. Pronto os habíais apartado del camino que el Señor os había ordenado. Por eso es asombroso cuánta gente pierde la pasión, pierde esa intensidad por amar a Dios, por no faltar, por no fallarle. Se nos va saturando la mente y Pablo dice que se va engrosando el corazón con las grosuras del mundo. Y entonces viene el epítome. Verso 17, de la cólera, del enojo, de la frustración, del dolor. Tomé las 2 tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos delante de vuestros ojos. Le voy a dar el mensaje escondido en este mensaje.
Ese pueblo no era digno de recibir el regalo de Dios. Ese pueblo no era digno de que Dios les diera su palabra. Porque ella misma explica, tu palabra es sanidad a todo mi cuerpo, ya no la tendrás. Ya no la tendrás, porque has menospreciado mi palabra. Porque mi palabra es la que te enriquece y no añade tristeza con ella, ya no la tendrás. Cuando Moisés despedaza las tablas de la ley, ahí despedazó la palabra de Dios. El pueblo no fue digno de recibir las promesas. Y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré solo. Ni tu bestia, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu campo será infértil. Siempre habrá fertilidad en tu vida. Todo lo que toques con tus manos será prosperado. Tú nunca serás cola, sino cabeza. Nunca estarás abajo, sino arriba. Pero ¿sabes qué? No eras digno de recibir esa palabra. Lo lamento mucho. Ante tus propios ojos, ponme el verso por favor. Ante tus propios ojos he despedazado las bendiciones que tenía para ti. No eras digno. No eras digno que te aumentaran el sueldo, porque no supiste honrarme. No eras digno de recibir los milagros que tenía para ti, Israel, porque no supiste valorarme. Porque mientras Moisés y yo hablábamos en el monte que echaba humo y fuego y temblaba, tú, viendo tus programas de televisión, excusándote en la lluvia para no venir, poniendo excusas y pretextos para no servir, no eres digno de recibir ese regalo que se despedazó. Ay, pobre pueblo de Israel. Se perdieron el mejor regalo que Dios tenía para ellos. Pero ahora vamos al otro mensaje que hay en ese mensaje. No permita usted que ante sus propios ojos otro se lleve su bendición. No permita que por estar adorándose usted, su familia, sus descansos, su yo, su ego, sus hijos, pierdan el pan. No permita que su casa fracase porque usted no ha sido digno de recibir las bendiciones de Dios. Y por favor no venga con teología barata diciendo es que Dios es bueno, sí, pero también es fuego consumidor. Pero también es terriblemente fuerte para disciplinarnos. No venga con teologías baratas diciendo que Dios conoce. Sí, conoce la pereza. Conoce sus vicios secretos. Conoce sus inclinaciones. De que ya perdió el primer amor. No permita, por favor, no permita que Dios tenga que estrellar ante sus propios ojos las bendiciones que Él tiene para usted. Por supuesto, si usted quiere permitirlo, es asunto suyo. El Señor pudo haber deshecho ese becerro de un rayo como hizo con Abiram. Pudo haber abierto la tierra para que se tragara ese becerro. El Señor puede quemarle el televisor, puede quemarle la refri, puede incendiarle cualquier aparato que lo esté fastidiando, su tablet, su teléfono, su celular, cualquier cosa se las puede quemar para que usted no se desvíe. Le puede quemar la cama donde se queda durmiendo los días de culto. Le puede fundir el carro que usted está usando para irse a otros lugares en lugar de venir a la casa de Dios. Puede hacerlo.
Incluso puede hacer esto, puede matarle un hijo, que es lo que usted está adorando, y que por culpa de ese hijo, usted no está cumpliendo el pacto que hizo cuando se bautizó y cuando recibió a Jesús en la cruz como su Salvador. A Dios nada le cuesta. Ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, lo puede volver a hacer. A Dios nada le cuesta dejarlo sin trabajo, si es eso lo que lo está apartando de la casa del Padre. A Dios nada le cuesta, hermanito, hermana, matarle un matrimonio, si eso es lo que está afectando su vida espiritual. ¿Por qué no incendió el becerro? ¿Por qué no abrió la tierra para que se tragara ese monstruo que ellos habían hecho? ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios respeta su decisión. Dios respeta lo que usted o yo hemos decidido adorar. Dios lo respeta. Pero lamentablemente, esta fue la culpa para que los hijos de este pueblo vagaran 40 años en el desierto, hasta que sus padres, abuelos, tíos y parientes murieron, porque no eran dignos de recibir un milagro de Dios. Tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos y las hice pedazos delante de vuestros ojos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto delante de nuestros propios ojos las bendiciones estrelladas, que otro se ha llevado su aumento, otro ha conseguido una mejor plaza, otro ha recibido mayores bendiciones, y nosotros ante nuestros propios ojos se están estrellando las bendiciones que Dios tenía para nosotros? Este pueblo fue tan ignorante del celo de Dios que ni cuenta se dio cuando el Señor les envió la bendición. Prefirieron seguir con sus ídolos, prefirieron seguir con su pensamiento, con su materialismo, con su amor por las cosas de Egipto, por la fama, por el prestigio, por todo lo que da el mundo, antes de recibir lo que Dios quería darles. No permita que sus hijos pasen hambre por culpa suya. No permita que expulsen a sus hijos del colegio porque usted ya no pudo pagar, y que arrastren la vergüenza de un estigma de que los evangélicos no pagan sus deudas. No permita que ante sus propios ojos sus bendiciones sean despedazadas y que usted no reciba lo que Dios ha soñado, ha deseado y ha querido darle. Cierre sus ojos, por favor. ¿Qué piensa hacer con el mensaje que tiene este mensaje? ¿A dónde piensa ir el resto de la semana? ¿Qué piensa hacer con su religión oxidada, aburrida, que ya no le está dando la vida abundante que tuvo antes quizá? ¿Qué piensa hacer con las bendiciones que ha perdido y que otros se han llevado porque usted o yo no éramos dignos? ¿Qué piensa hacer, mi querida iglesia,
Aquellos que vean esta plática a través de los medios, ¿qué piensan hacer? Porque en lo que a mí respecta he tomado una decisión. Voy a hacer lo imposible para no ser digno de que Dios estrelle mis bendiciones en mis propios ojos o se las dé a otro. Voy a trabajar de tal manera con mi propia vida, con mi fe, con mi disciplina, con mi búsqueda, no con mi perfección, no la tengo. Pero cuando vi esta declaración de Dios, cuando vi esta perla escondida en este terreno, tomé una decisión: tengo que cambiar. No puedo seguir permitiendo que Dios ante mis propios ojos despedace mis bendiciones y que yo tenga que mendigar pan, que mis hijos tengan que mendigar comida, porque ahí en esas tablas rotas había una promesa: nunca habrá un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero muchos de sus hijos, mis queridos, andan mendigando un privilegio, un ministerio, un favor de alguien, solo porque una ofrenda les suple sus necesidades. No permita que el Señor tenga que estrellar su salud, su prosperidad. No permita que sus promesas se estrellen ante sus propios ojos y usted lo reciba por no ser digno de recibir el favor de Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por advertirnos del peligro de la rutina, de la costumbre, de perder el primer amor. Gracias. Ayúdanos a recuperar las bendiciones que Dios siempre has tenido para nosotros. Ayúdanos, no despedaces las bendiciones y que otros se lleven lo que nos corresponde a nosotros. Te ruego